Hola niños, buenas tardes. Vamos a empezar a trabajar ahora con la sesión número 2 o con el día número 2 de su cuadernillo de estudiantes, el cual inicia en la página 9 de su cuadernillo. Vamos a empezar a trabajar con el tema de volumen. Nosotros anteriormente no hemos trabajado en sí con el tema de volumen. Cuando nosotros hablamos de volumen, ya hablamos de una figura que es 3D, por así decirlo, porque son 3 dimensiones, ¿ok? En lo que es perímetro, nosotros solamente estuvimos trabajando con 2 dimensiones, que es lo largo y lo alto. Ahora vamos a estar trabajando con largo, alto y ancho. Por ejemplo, esta cajita que nosotros tenemos aquí, si nos fijamos, tiene 3 dimensiones. Tiene largo, tiene alto y aparte tiene ancho, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es volumen, nos referimos al espacio que ocupa un objeto o una figura en algún lugar, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, esta cajita mide 100 centímetros cúbicos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago 100 cubitos que midan 1 centímetro por lado y los meto aquí, me deben caber 100, ¿ok? Entonces, nosotros a eso nos referimos con volumen. Un vaso, una taza, una cubeta de pintura, las cajitas donde vienen las medicinas, todo eso tienen volumen porque ya tienen 3 dimensiones, ¿ok? Aquí ya estamos hablando de lo que son cuerpos geométricos. Nosotros en el salón deben recordar ustedes que tenemos unas figuras de color azul que las tengo guardadas yo en mi mueble que está atrás de mi escritorio. Ustedes se deben de acordar. Cuando hemos visto el tema de aristas, de vértices y de caras, siempre utilizamos estas figuras. Cuando hemos visto también lo que son prismas y pirámides, siempre sacamos esas figuras. Entonces, ese tipo de figuras tienen volumen porque ocupan un espacio. Si nosotros trabajamos con figuras planas, pues en realidad no ocupan espacio porque es una figura plana, ¿ok? No está en 3 dimensiones. Entonces, ahorita vamos a empezar a trabajar con la actividad que se encuentra en la página 10 de su libro donde dice Practico para comprender mejor. Justo a un ladito de las figuras que vienen ahí, viene una tablita donde les están mencionando las fórmulas para sacar el volumen de diversas figuras. Entonces, nosotros vamos a utilizar esas fórmulas para poder calcular el volumen de las figuras que tenemos aquí. Estas figuras que tenemos aquí son las mismas que ustedes tienen en su cuaderno, en su cuadernillo, nada más que pues ustedes más bonitas, ¿no? Muy bien, entonces, primeramente nos están poniendo aquí lo que es un prisma rectangular, nos están pidiendo que calculemos el volumen de esta figura. Cuando nosotros vamos a calcular volumen, ya no vamos a manejar centímetros cuadrados ni metros cuadrados, ahora van a ser centímetros cúbicos y metros cúbicos. ¿Por qué se llama de esta manera? Porque, por lo que les expliqué ahorita con la cajita, si nosotros metemos cubitos dentro de esa cajita, ¿cuántos van a caber? A eso nos referimos aquí. Centímetros cúbicos. Ahorita que me dé el resultado, por ejemplo, si me da 100, quiere decir que caben 100 centímetros cúbicos dentro de esta figura, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a empezar primero con esta figura de aquí. La fórmula para sacar el volumen de este tipo de cuerpos geométricos que son prismas rectangulares o cuadrangulares es nada más multiplicar lo que es el largo por el alto por el ancho. ¿Qué quiere decir? Que yo solamente voy a multiplicar el 3 por el 4 por el 8.5 y ya me va a dar mi resultado. Entonces, ustedes pueden utilizar calculadora, no hay ningún problema. Vamos a multiplicar 3 por 4, que ya sabemos que es igual a 12, y lo vamos a multiplicar por 8.5, que me va a dar como resultado 102. Entonces, el volumen de mi figura va a ser, lo voy a poner aquí, 102 centímetros cúbicos. El 3 vamos a poner arriba, ya no vamos a poner el número 2, ¿ok? Porque ya no estamos hablando de área, ahora estamos hablando de volumen. Muy bien, vamos a checar ahora cómo sacar el volumen de esta figura que tenemos aquí, que esta se llama cilindro, ¿ok? Aquí en mi tablita, si yo me fijo, me está indicando a mí que yo primeramente tengo que sacar el área de la base, ¿ok?
Recuerden que en un cilindro la cara de arriba y la cara de abajo son iguales. Entonces vamos a calcular primero el área y después vamos a necesitar lo que es la altura de la figura. Ustedes la van a contar ahí con los cuadritos porque vienen en una hojita cuadriculada. ¿Cómo voy a calcular el área de la figura? Acuérdense que esto es un círculo. Recuerden cuando estuvimos viendo el área del círculo, ¿cómo era? Pues era pi. El pi siempre es el mismo número, 3.1416 por radio al cuadrado. ¿Cuánto mide mi radio aquí? Me está diciendo que mide 2 centímetros. Entonces, primero calculo el radio al cuadrado. 2 por 2 es igual a 4 por 3.1416, que nos va a dar 12.56, pero luego lo tenemos que multiplicar por la altura, que en este caso vendría siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por 7. Y nos va a dar como resultado 87.96 centímetros cúbicos. Es lo que mide nuestro cilindro. ¿Qué fue lo primero que hice? Calculé primero el área de su base, lo multipliqué por la altura y listo, ya me dio el resultado. Muy bien, ahora, para calcular el volumen de esta prisma pentagonal que tenemos, pirámide pentagonal que tenemos aquí. Acuérdense que los prismas son los que tienen dos bases y las pirámides son las que terminan en punta. Entonces esta es una pirámide pentagonal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Me está indicando ahí que primero saque el área de su base, que en este caso es un pentágono, y que después lo voy a multiplicar por la altura y lo voy a dividir entre 3. Así me dice la tablita que viene en mi cuadernillo. Ok, entonces, primero saco el área de mi base, ¿ok? Que en este caso es el pentágono. Si yo recuerdo cómo sacar el área, voy a multiplicar primero el perímetro, que cada lado de aquí mide 2.5 y yo sé que un pentágono tiene 5 lados. Voy a multiplicar 2.5 por 5 por todos los lados que son. Luego lo voy a multiplicar por la apotema, que en este caso me está diciendo que mide 2.1. El resultado por 2.1, ¿ok? Después me está diciendo que lo multiplique, lo vamos a dividir entre 2. Entre 2. Después vamos a multiplicar por la altura, por 9, que es en este caso. Y después, y lo vamos a dividir entre 3. Entre 3. Que en este caso nos va a dar a nosotros como resultado 39.37. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a continuar ahora con la última figura. Si se fijan, esta que está aquí se parece mucho a esta de aquí. Ya tenemos las 3 medidas que necesitamos. Ustedes solitos van a calcular el volumen de esta figura que está aquí. Muy bien, nos vamos a ir ahora a la parte de su cuadernillo que dice me autoevalúo, ¿ok? Es en la página 11 del cuadernillo de estudiante. Muy bien, dice, lee detenidamente los ejercicios que a continuación se presentan y elige el inciso que contenga la respuesta correcta. Ya aquí nos van a hacer preguntas de lo que es área, de lo que son los tipos de líneas, etcétera, y de volumen también. Entonces tenemos que estar checando todas las tablitas que anteriormente vimos, nos van a servir aquí. Bueno, dice, los carriles de una pista de 100 metros planos son ejemplos de rectas. Los carriles, acuérdense, cuando vemos nosotros los Juegos Olímpicos, vemos bonitos personas que van a correr y hay carriles que no se deben invadir, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de líneas son estas de aquí? Nos está diciendo nosotros perpendiculares, oblicuas, quebradas o paralelas. ¿Qué tipo de líneas son estas? Ahí van a seleccionar ustedes la respuesta correcta. Luego viene aquí. Aquí no les voy a dar yo las respuestas, ustedes van a ir viendo las explicaciones y ya van a saber qué responder. Número 2. Laura construirá un megacometa simbólico para conmemorar el Día del Niño. ¿Cuántos metros cuadrados de tela necesita para construirlo? Si yo observo cómo es un cometa, acuérdense que es un rombo.
Si me está pidiendo a mí que calcule cuánta tela va a utilizar, quiere decir que voy a calcular el área. ¿Cómo sacábamos el área nosotros de lo que era un rombo? Acuérdense, diagonal mayor por diagonal menor entre 2, ¿ok? Entonces ahí en su cuadernillo vienen las medidas. Esa es la fórmula que tienen que utilizar, ¿ok? Fíjense muy bien porque ahí también nos está dando medidas de lados. Nosotros no necesitamos las medidas de los lados, solamente de las diagonales, ¿ok? Hay que fijarse muy bien ahí, porque las respuestas de ahí, acuérdense que vienen para confundirnos, tenemos que estar muy atentos. Número 3. ¿En cuál de las siguientes situaciones se requiere calcular el perímetro? ¿Ok? Dice, para saber cuántos libros caben en un librero, para saber cuántos árboles se pueden plantar en un bosque, para saber cuánto tiempo se tarda un carro en llegar de un punto a otro, o para saber cuántos metros de luces se necesitan para adornar el contorno de una ventana. El contorno, hay que escuchar bien y hay que leer bien, ¿ok? Número 4. Laura desea saber cuánto mide la superficie de su mesa porque va a ponerle un tapete. ¿Qué dato debe conocer antes de comprar el tapete? Si yo necesito un tapete que abarque la superficie de mi mesa, ¿qué ocupo saber? El perímetro, le voy a poner nada más por la orilla el tapete, el volumen, que esto es una figura plana, nada más tiene 2 dimensiones, no tiene 3 dimensiones, y el volumen ocupa 3 dimensiones. El tamaño de la mesa, cuánto mide de alto, o el área de la mesa, ¿ok? Van a seleccionar ahí ustedes. Jorge compró un terrario como el que se muestra en la imagen. Viene ahí lo que es un prisma hexagonal, ¿ok? Pero no conoce su capacidad. ¿Qué cantidad de tierra llenará el recipiente? Acuérdense, ahí viene un prisma hexagonal. ¿Qué voy a hacer yo primero? Cuando tengo yo un prisma, lo que voy a hacer para sacar el volumen, tengo que calcular el área de su base y multiplicarlo por la altura. Recuerden cómo era la fórmula que utilizábamos nosotros para calcular el área. Necesitábamos el perímetro, necesitábamos la apotema, ¿ok? Y la altura, ¿sí? Muy bien. Después dice, observa la siguiente imagen en la cual se muestran, en la que forman, ¿en cuál de las figuras que forman la casa no hay rectas paralelas? Acuérdense que las rectas paralelas son las que nunca se juntan. Entonces, a nosotros nos están poniendo ahí 4 figuras, ¿ok? Entonces, si nosotros observamos las figuras que vienen ahí, ¿en cuál no tiene rectas paralelas? Estas dos son paralelas, estas dos son paralelas porque nunca se juntan. Estas dos son paralelas, estas dos son paralelas entre sí porque nunca se van a juntar. Entonces, ¿en cuál de estas no hay rectas paralelas? ¿Ok? Siguiente. ¿Cuánto mide el área de la cancha que se muestra en la imagen? Les ponen ahí lo que es una cancha de fútbol y nos está diciendo solamente que calculemos el área de esa cancha de fútbol. Una cancha de fútbol nosotros sabemos que tiene una figura rectangular. Ya me sé yo cuál es la fórmula para sacar el área de un rectángulo, entonces la voy a utilizar, es todo lo que tengo que hacer. Fíjense muy bien en las respuestas porque les ponen trucos, les ponen centímetros cúbicos y centímetros cuadrados. Recuerden que cuando es área son centímetros cuadrados y cuando es volumen son centímetros cúbicos. Vienen a veces las dos respuestas y me tengo que fijar muy bien, ¿ok? Después, ¿cuál es el volumen de una pecera que mide 45 centímetros por 12 por 25? Una pecera cuadradita. Me están dando las 3 medidas. ¿Qué voy a hacer con ellas? Multiplicarlas y listo. Centímetros cúbicos, porque es volumen. ¿Cuál de las siguientes letras se forma por rectas quebradas? ¿Ok? Acuérdense que al principio nos pusieron a nosotros ejemplos de rectas paralelas, que son las que nunca se juntan, lo que son las rectas oblicuas, que son aquellas que no forman ángulos de 90 grados, las rectas quebradas y las
perpendiculares que al juntarse forman una cruz perfecta, ¿ok? Entonces, ¿cuál de las letras que vienen ahí está formada por rectas quebradas? Estas son las rectas quebradas, ¿ok? Muy bien. La número 10 dice, vamos a observar muy bien esta, en esta sí les voy a ayudar un poquito más porque está más complicada. Nos está poniendo ahí una figura. Vamos a pausar. Muy bien. Ahora nos está diciendo a nosotros, en un parque acuático van a poner un sistema de desagüe alrededor de una de las islas para evitar encharcamientos. Si la zona tiene la siguiente forma que muestra la imagen, ¿cuánto medirá el sistema de riego? Es la número 10, ¿ok? A nosotros nos está dando ciertas medidas. Si se fijan, falta la medida de aquí y la medida de acá. Es el perímetro lo que vamos a calcular de esta figura, ¿ok? Es una figura irregular. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Necesitamos buscar esta medida y esta medida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok. Primero vamos a buscar esta de aquí. Yo sé que de acá hasta acá mide 22, que de acá a acá mide 10, ¿ok? Entonces, hasta acá mide 10. De los 22 centímetros, esta parte mide 10. ¿Qué voy a hacer yo? A 22 le voy a quitar los 10 centímetros, perdón, los 10 metros que yo ya tengo, y eso va a ser lo que va a medir aquí, 12 metros. ¿Cómo lo compruebo yo? A ver. Si yo sumo los 10 de aquí más los 12 de acá, ya me va a dar los 22 que me está mencionando aquí, ¿ok? Los voy a quitar esto para que no nos vayan a confundir al momento de sumar, ¿ok? Ya tengo casi todas las medidas, me falta esta de acá. Esto es lo mismo. Tengo yo que de acá a acá mide 48, ¿ok? Todo esto. De acá a acá mide 30. Entonces, ¿cuánto le falta a 30 para llegar a los 48? Pues mide 18, ¿ok? Si yo pongo esto aquí para saber cuánto mide, acuérdense que esto y esto miden lo mismo, ¿ok? Ahora sí, voy a sumar todas las medidas que yo tengo, las voy a sumar y ya me va a dar el resultado, ¿ok? Muy bien. Y por último, la número 11 nos dice a nosotros, ¿cuál es el área total del octágono, perdón? Entonces, nos vamos a ir a la tablita de arriba y vamos a buscar las fórmulas. Acuérdense que estos son de las polígonos regulares, ¿ok? Entonces, recuerden que ocupamos sacar perímetro, necesitamos la apotema y necesitamos dividir, ¿ok? Entonces, nos vamos a la tablita, buscamos la fórmula. En este caso es un octágono, tiene 8 lados. Primero voy a calcular el perímetro, que ahí me está dando las medidas, por la apotema y lo voy a dividir, ¿ok? Muy bien, esto fue todo por la sesión número 2 o por el día número 2. Espero que les sirva la información.